días, buenas tardes, buenas noches, según estéis escuchando esta conversación que vamos a sostener con José Luis Cabuli. Él es un gran terapeuta de vidas pasadas. No sabría decir si el más grande o tal, pero uno de los más grandes sin duda. Lógicamente él va a negar, porque la humildad es una de las primeras cosas que debe tener un terapeuta. ¿Es así? ¿Un terapeuta tiene que ser, José Luis, humilde? Absolutamente, absolutamente, porque no podemos creernos que somos los únicos, no somos pioneros. Ha habido muchos terapeutas antes que quienes estamos trabajando ahora, vendrán otros, y cada uno aporta lo suyo, ¿no? Yo siempre, mira, para estas situaciones, estos casos, yo recuerdo una frase de Virgilio, que dice en latín, ¿no? Ars longa vita brevis, lo que significa que grande es el arte y muy corta la vida para cubrir todo el campo de la experiencia. Es imposible que una sola persona pueda cubrir todo el campo de la experiencia. Entonces, cada uno en su lugar, aportando su grano de arena, haciendo lo que tiene que hacer. Sin embargo, Virgilio solo se refiere a una encarnación y tú eres gran abanderado de que este juego no se reduce a una sola encarnación, como todavía plantean o creen muchos millones de personas en todo el mundo. Muchas millones de personas se creen que empieza la historia en el nacimiento y acaba con la muerte. Pero tú ya a estas alturas puedes afirmar que eso no es así. Sí, esto, a ver, yo no tengo ninguna duda. Yo entiendo que hay muchas personas que son escépticas con respecto a este tema, ¿no es cierto? Pero todo se reduce a la experiencia, porque la reencarnación no se trata de una creencia, se trata de una experiencia, hay que vivirlo. Ahora, yo me acuerdo de haber muerto en varias ocasiones, recuerdo esas muertes, las he vivido, las he atravesado, entonces a mí no me queda ninguna duda de que estoy aquí otra vez. Y así como yo lo siento, muchas personas, millones de personas también lo experimentan así. De modo que cuando una persona revive o recuerda por lo menos una muerte en una vida pasada, se terminó la creencia. Esto es una experiencia, ¿no? Entonces, para mí es algo natural y para muchas personas también lo es. Ahora, como yo digo, para quien tiene dudas o para quien descree o para quien niega de cuajo la existencia de la reencarnación, hay una verdad insustituible. En el momento de la muerte, todos vamos a saber la verdad. Entonces, si la reencarnación existe, a mí y a los millones de personas que no creen en la reencarnación, no nos pasará nada. Pero si tú no crees en la reencarnación y después de la muerte vuelves a reencarnar, o tendrás que enfrentar una vida nueva, ¿estás preparado para eso? Esa experiencia, de todas maneras, todos la hemos vivido, lo que pasa es que no la recordamos. Como tampoco recordamos el momento del nacimiento. ¿Cuántas personas hay que recuerden espontáneamente sin ningún tipo de técnica ni ejercicio especial? ¿Cuántas personas hay que recuerden el momento de su nacimiento? Es como si nunca hubiésemos nacido. Y el hecho de que no recordemos nuestro nacimiento no significa que no hayamos nacido, obviamente, ¿no? Entonces, en definitiva, todo pasa por la memoria. Lo que recordamos, lo que no recordamos. ¿Qué sería entonces la muerte? La muerte, extrañamente, es una experiencia de vida. Es parte de la vida. Es una experiencia más. Y como decía Elizabeth Kubler-Ross, no es una experiencia fundamental porque es la etapa final del crecimiento. Entonces, ¿cómo veo yo la muerte? Para mí, yo la defino de esta manera. Es el proceso mediante el cual el alma se separa definitivamente del cuerpo físico que estaba utilizando. ¿Resulta esa experiencia? Esa experiencia, bueno, puede resultar placentera o puede ser traumática. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Cuando muchas personas tienen miedo a la muerte, en realidad es el miedo a la forma como se va a morir. No es lo mismo morir en un accidente, no es lo mismo morir
asesinado, no es lo mismo que te claven una lanza, que te ahorquen, ¿no es cierto? O que te atropellen, que morir meditando o morir en una cama, rodeado de tus familiares, consciente de que te estás yendo, consciente de que estás partiendo, de que estás dejando un ropaje y que te vas hacia otra dimensión. ¿Se muere como se ha vivido? Y básicamente sí, si has vivido con temores, si has vivido con culpa, si has vivido con rencores, con enojo, todo eso va a influir en el momento de la muerte. Quien llega al momento de la partida en paz consigo mismo, entonces podrá hacer una transición en paz y meditada y serena y alegre. Entonces el trabajo que nos queda a los que estamos viviendo es prepararnos para la muerte. Ah, eso que acaba de decir es una frase increíble. ¿Sabes por qué? Porque para un lama tibetano, toda la vida es una preparación para el momento de la muerte. Hay un libro que leí hace mucho tiempo, justamente de un lama tibetano, que se llama así, Preparación a la muerte, ¿no? Y toda la vida es un ensayo constante, es una práctica constante. La muerte camina a nuestro lado todo el tiempo. Entonces tenemos que familiarizarnos con este concepto, porque de pronto tú y yo estamos charlando ahora y no sabemos si en los próximos 5 minutos vamos a estar aquí. ¿Y estamos preparados para eso? Sí. ¿Somos conscientes de que nos puede suceder eso en cualquier instante? Y si eso llega a suceder, ¿estoy preparado para irme? ¿He hecho lo que tenía que hacer? ¿Tengo que pedir perdón por algo? ¿Tengo que perdonar a alguien? ¿Qué hice con todo lo que he vivido hasta ahora? Es decir, justamente tener la conciencia de la muerte presente todo el tiempo nos lleva a no dilapidar el tiempo que tenemos en esta vida, a no malgastar la energía, ¿no? Sino a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se malgasta la energía? ¿Cómo se malgasta la vida? Aquí en Occidente, con el tipo de vida que tenemos, nuestra vida es muy distinta a la del lama. El lama, como tú dices, vive un caminar hasta la muerte en la que, ya sea a través de los ejercicios que esté haciendo, está siempre conectado. Pero nosotros que nos distraemos, también podemos tener a la vida y a la muerte presente sin banalidad, pero viviendo también de un modo divertido como se vive a mi modo de ver en Occidente? Absolutamente. Además, te iba a decir, bueno, hay varias cosas aquí, varios conceptos en tu pregunta, ¿no? Lo primero, es mucho más fácil vivir en un monasterio que vivir en la vida occidental o vivir en el mundo que vivimos nosotros, ¿no? Y esto le ocurre a algunas personas que a lo mejor a veces pasan varios años de preparación espiritual y cuando vuelven al mundo es un gran shock. Entonces, para el alma es un gran desafío, ¿no? Un gran desafío estar aquí en el mundo cotidiano. Mientras estamos en el monasterio, estamos cuidados, seguimos una rutina, de modo que es muy fácil hacer eso. Lo difícil es trasladar la vida del monasterio, trasladar, no la vida, sino la conciencia, ¿no es cierto?, del monasterio, trasladarla a la vida cotidiana. Con lo cual, no nos está prohibido disfrutar del placer cotidiano. Al contrario, yo recuerdo una vez en una experiencia que el Dalai Lama dio en Buenos Aires hace muchos años, y el Dalai Lama comenzó su conferencia diciendo: el propósito de la vida humana es la felicidad y la alegría. Entonces, el tema está, ¿qué hacemos nosotros para que las cosas no sean así? Y esto está ligado también con todas las emociones no resueltas que arrastramos del pasado. Lo que estamos viendo, lo que sucede en el mundo en ese momento, estamos llenos de egoísmo, ¿no?, de acaparamiento, de querer imponer nuestro punto de vista, de querer imponer la fuerza, de imponer nuestra voluntad sobre la de los demás, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que resolver. Esas son las cosas que arrastramos
de vidas pasadas, lo que todavía no está purificado en nuestro ser. Ahora, volviendo a tu pregunta, porque me dijo un poco por ahí, ¿no es cierto? Es absolutamente lícito disfrutar de esta vida, disfrutar de los bienes materiales en la medida que podamos, pero con conciencia, con responsabilidad, sabiendo que tenemos el usufructo de las cosas, pero que no tenemos la posesión real de nada en absoluto. ¿Cómo combinar la vida en Occidente, por tanto, la vida en la que el ocio, por ejemplo, se ha convertido pues, en algo cotidiano, con la presencia inevitable de la muerte? Bueno, es muy sencillo, ¿no? El tema pasa por estar consciente, saber que esta vida tiene un principio y que tiene un fin. Tiene un punto de entrada, yo lo veo así, tiene un punto de entrada y un punto de salida. Y en el intervalo hay un propósito a cumplir. Venimos para cumplir un propósito. Es el propósito del alma. Es lo que traemos predeterminado antes de encarnar. Venimos con una idea, venimos con un proyecto, que puede ser cualquier proyecto, no importa. No hay proyectos más importantes que otros. Cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene su propósito, y ese propósito es el más importante del mundo. Aunque a lo mejor, yo lo digo siempre esto, aunque a lo mejor ese propósito simplemente sea ser mamá. Mamá y cuidar a las almas que ponen a mi cargo para que estas almas a su vez puedan cumplir con su propósito, ¿no? Entonces, no hay propósitos más importantes que otros. Lo importante es caminar este intervalo entre la entrada y la salida y hacer las cosas lo mejor que podamos. Porque en definitiva estamos aprendiendo. Habrá gente que no sepa cuál es su propósito. Sí, pero aún así lo cumple. Lo que sucede, a ver, yo me imagino que a lo mejor, por ejemplo, hombres como Einstein, Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío de Pietrelcina, creo que nadie les dijo cuál era su propósito, no hablaban de vidas pasadas, pero sin embargo hicieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ese propósito estaba en su espíritu, estaba en su alma, y tenían una fuerte determinación para hacer lo que vinieron a hacer. De modo que no necesitamos saber exactamente cuál es nuestro propósito. A mí me llevó muchos años descubrir esto en mí mismo, porque mientras, sabes que yo fui cirujano, mientras yo era cirujano no tenía la menor idea de estas cosas. Y aún cuando comencé a trabajar con la terapia de vidas pasadas, tampoco era consciente de mi propósito. Eso lo fui descubriendo con el tiempo, ¿no? Con la experiencia, con el trabajo con los pacientes. De modo, yo te diría que en edad madura recién hice consciente al menos mi propósito en esta vida. De modo que todas las personas de una u otra manera lo hacemos. Lo que sucede es que cuando eres consciente de tu propósito, entonces te dedicas con más energía a ello y no pierdes tanto el tiempo dando vueltas hasta encontrar tu lugar en la vida. Pero habrá quien no encuentre su propósito, o el propósito siempre se abre camino en la vida de todos. Y eso es una pregunta ya bastante difícil de contestar. Supongo que si una persona bajo un momento de estrés terrible, de depresión, se quita la vida, es obvio que no va a cumplir con su propósito. De modo que todo depende de la determinación personal de cada uno. Pero mal o bien, a medias o una cuarta parte, yo pienso que por lo menos la mayoría de las personas terminan haciendo lo que vinieron a hacer, aunque no sean conscientes de eso. Lo van a descubrir justamente del otro lado, porque ese es el tema, ¿no? ¿Cómo es el otro lado? Sí, el otro lado es cuando dejamos este cuerpo y volvemos a lo que en teoría, porque tampoco lo podemos certificar, volvemos a lo que en teoría es nuestra dimensión original y volvemos a casa, conocemos con la luz, o por lo menos el plano espiritual. Lo que sucede es que cuando volvemos allí y a través de la experiencia
de muchas personas con las cuales he acompañado a lo largo de todos los años de trabajo, ¿no es cierto? Hay una evaluación. De alguna manera, cuando estamos del otro lado, somos conscientes de las cosas que pretendíamos hacer, de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Es como un balance. Y esto está básicamente en todas las creencias espirituales, ya desde los antiguos egipcios, por ejemplo, en el libro egipcio de los muertos ya se menciona esto, ¿no? Cuando el alma entra a la sala de la verdad y se pesa en la balanza el peso del alma con el peso de la pluma de Maat, que es la verdad, ¿no? Entonces, todo esto, este tipo de cosas, alegorías, existen en todas las corrientes espirituales. De alguna manera hacemos una revisión de lo que fue nuestra vida y también ahí tenemos que hacernos cargo de qué hicimos con los dones, con los talentos que nos dieron, porque cuando venimos a una vida, venimos con determinadas capacidades, nos regalan determinadas capacidades, ¿no? Esta como la parábola famosa de los dos talentos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué haces? Y nos van a preguntar eso, ¿no? ¿Qué hiciste, ¿no?, con lo que tenías que hacer? Y fundamentalmente, ¿cuánto has amado? ¿No? Creo que, por lo menos esto, como yo lo veo. ¿Cuánto hemos amado? ¿De qué depende nuestra capacidad de amar? Y básicamente de compartir, de dar. No se trata de... Hay distintos tipos de amor, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que el alma lleva en sí es el amor impersonal. El amor de pareja es un amor particular, ¿cierto?, donde tú eliges compartir determinadas cosas con una sola persona, que no la vas a compartir con otra. Pero hay un amor que es el amor impersonal, que significa el amor hacia todos los seres, hacia todas las almas, que en definitiva son nuestros hermanos, ¿no? Porque todos venimos de un mismo origen. Y finalmente, cuando nos encontramos a nivel del alma, nos damos cuenta de que somos una gran familia, donde todos tenemos nuestros dolores, donde todos tenemos nuestros sufrimientos, donde todos tenemos nuestros aciertos también, ¿no? Y entonces el amor tiene que ver un poco con eso, con el compartir y darlo en forma incondicional. ¿Qué nos impide amar? ¿Qué nos impide compartir? Bueno, yo creo que son varias cosas. El miedo, por un lado, el egoísmo, por otro lado, ¿no es cierto?, la culpa. Yo pondría el miedo por delante de todos, ¿no? El miedo a ser traicionado, el miedo a ser abandonado, que muchas personas viven o lo experimentan así, ¿no? Antes de que me abandonen, prefiero entonces no comprometerme, no encariñarme con nadie, ¿no? Porque me pueden abandonar. Entonces, creo que el miedo está por encima, como la primera razón que nos impide amar de corazón. ¿La terapia de vidas pasadas te ha ayudado a contemplar la muerte, el amor y el miedo de una forma muy diferente a cuando eras aún cirujano? Absolutamente. Igual que todos, yo he ido pasando por varias etapas, ¿no? Por frustraciones o fracasos amorosos, ¿no? Por no enfocarme de la forma de vida, entender los procesos de enamoramiento, entender también qué era finalmente el amor. Esto lo digo desde lo personal. Esto para mí, en definitiva, como te decía hace un rato, el amor es algo que brota dentro de cada uno de nosotros y no depende de otra persona. Soy yo que siento amor, que tengo amor en mi corazón y de pronto elijo compartirlo en forma íntima con un alma determinada. Y con esa alma, entonces yo voy a compartir este amor que yo tengo en mi corazón. Pero el amor no depende del otro. El otro no tiene ningún poder para hacerme feliz a mí. El otro podrá a su vez, o la otra, ¿no es cierto?, podrá a su vez compartir conmigo ese amor, su amor. Y esto es algo que, bueno, a mí me llevó también bastante tiempo. Probablemente algunas personas lo descubrieron antes, ¿no? Cada uno tiene su ritmo,
eh, sus procesos interiores, pero llegar a esto fue muy importante. Yo como cuando era cirujano obviamente no estaba en esto. No, además, mi atención estaba focalizada en otro aspecto de la vida, ¿no? Como era la cirugía. Fue recién, a través de la terapia de vidas pasadas, que yo entro en contacto con la dimensión del alma y empiezo a entender un montón de cosas. Y básicamente esta del amor, ¿no? Que el amor es algo que está en nosotros, que fluye de nosotros, a lo mejor viene de la fuente, no sé de dónde venga, pero no depende de la otra persona. Yo elijo con quién comparto ese sentimiento que es mi vida. Cuando uno se somete, no sé si esa es la expresión, Sí, a una secuencia o a unas terapias de vidas pasadas, ¿qué es lo que tú has experimentado que empieza a cambiar en su percepción de la realidad? sí, bueno, vamos a corregir, como bien decías tú, someter no es el término eh, adecuado, eso viene más, es un concepto de quirúrgico, diría yo, ¿no? Nadie se somete a nada, nadie se somete a una regresión, ¿no es cierto? La regresión es una experiencia, es un trabajo, es el trabajo del alma, ¿no? Es la sesión terapéutica. Entonces, cuando una persona inicia este proceso, obviamente en un primer momento, cada persona viene a sanar un aspecto en particular que le incomoda en su vida. Que pueden ser emociones, que pueden ser comportamientos, que pueden ser miedos, culpa, ira, en fin, bloqueos, una cantidad de cosas, que cada uno habitualmente consulta en terapia. Lo que sucede es que en este proceso, ¿cierto?, de buscar la sanación de las emociones que nos agobian, de pronto, a través de la terapia de vidas pasadas, la persona entra en contacto con su ser trascendental. No siempre ocurre esto, pero la mayoría de las veces esto se da así. Entonces, cuando, por ejemplo, lo que hablábamos al principio de esta charla, cuando una persona experimenta la muerte en una vida pasada y se observa a sí misma existiendo fuera del cuerpo y experimenta la continuidad de la conciencia más allá de la muerte, eso te cambia la vida. Porque ahora tú tienes la certeza de haberlo vivido, de haberlo experimentado en tu vida, ¿no? Y este es el aspecto transformador y trascendental de la terapia, que es vivenciar la dimensión espiritual en uno mismo y no por lo que me digan otras personas, y no por lo que me diga la religión, sino por lo que lea en los libros. Y esto es una experiencia mística. ¿Por qué? Porque es la experiencia directa. Y eso no se puede traducir, no se puede transmitir a otra persona. Te puedo contar lo que yo he vivido, pero la única forma de saberlo es vivirlo tú también. ¿Tú recomendarías, por tanto, a todos y cada uno de los seres humanos que habitan en este planeta en este momento, que en algún momento de su encarnación vivieran esa terapia por lo positiva y sanadora que puede llegar a ser? Bueno, a tanto no llegaría, ¿no? Yo creo que esto es como cuando uno va al médico. ¿Cuándo vas al médico? Y vas al médico cuando te duele algo, si no, no te acuerdas del médico. Yo creo que cuando una persona en esta vida se encuentra con una situación que se repite una y otra vez, que no puede resolver, cuando lleva un dolor o un sufrimiento de toda su vida que no ha podido sanar, esa es la indicación para trabajar con la terapia, ¿no? Porque ahí vas a llegar al origen de lo que lo está provocando, al origen, al verdadero origen, donde se ha iniciado los síntomas que tenemos en este momento, y de paso, eso me llevará a la experiencia trascendental. Que dicho sea de paso, una experiencia trascendental se puede obtener de distintas maneras, ¿no? A través de la meditación, tal vez a través del yoga, en fin. Hay distintas terapias que también concluyen en lo mismo. Pero al margen de que uno o tenga o no, que yo creo que en la mayoría de los casos siempre hay
digamos, un talón de Aquiles que venimos a trascender, por llamarlo así, pero como experiencia vital, ¿tú no crees, más allá de que haya bloqueos o no, que vivir esa experiencia es realmente sanadora? Ah, sí. La experiencia cuando uno trabaja con las vidas pasadas es fundamentalmente sanadora, ¿no? Lo cual, y esto también hay que decirlo, no significa que la sanación ocurra en el 100% de los casos, ¿no? Porque hay personas que a veces no pueden, ¿no es cierto?, entrar en la experiencia y no sabemos tampoco exactamente por qué unos sí y otros no. Pero cuando una persona entra en la experiencia y la vive profundamente y se permite vivir la experiencia, es absolutamente sanador. Las personas que te visitan, ¿qué conflictos se acercan a sanar? Mira, el espectro es muy amplio, ¿no? Porque desde cosas básicas como pueden ser el miedo, una fobia, pánico, angustia, ira, culpa, deseo de venganza, por una parte, con otras cosas más complejas, como son, por ejemplo, dificultades en la relación con los hijos, con los padres, con la pareja, dificultades para establecer una pareja estable, inconvenientes en eso, ¿no? Dificultades en la esfera sexual, dificultades en la relación con el mundo, problemas para desarrollar las capacidades, los dones que uno trae a nivel laboral, y el dolor, el sufrimiento a veces que arrastran algunas personas que viene de toda la vida, ¿no? Realmente el espectro es muy amplio, no te puedo decir ahora exactamente, lo interesante es que cuando yo comencé a trabajar, la idea original era trabajar las fobias y los miedos, pero después, con el paso del tiempo, las personas empezaron a traer las cosas de su vida cotidiana, las dificultades de su vida cotidiana. Por ejemplo, a lo mejor que una relación difícil con un hijo, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me odia o no me respeta, o tener un padre maltratador. En fin, no te puedo hacer una enumeración porque cada día aparece algo diferente. En cualquier caso, para ti, manifestar, como decíamos antes, esa misión de vida como acompañante en esta herramienta de terapias de vidas pasadas ha debido de ser fascinante, absolutamente fascinante. Absolutamente, de eso no quedó. A mí me cambió la vida. El solo hecho de dejar la cirugía y comenzar a trabajar con la terapia de vidas pasadas me cambió la vida. Y como te dije antes, ¿no? Mi vida se hizo mucho más trascendente, aunque también entendí las razones por las cuales tenía que ser cirujano primero, ¿no? Recuerdas que yo fui cirujano plástico, hacía cirugía reparadora, ¿no? Pero la terapia de vidas pasadas a mí me cambió completamente, porque empecé a vivir básicamente mi propia vida, ¿no? Empecé a ser quien era realmente, empecé a conocerte y descubrir cuál era mi propósito. Y también es lo que estoy haciendo ahora, que es ayudar a sanar y básicamente a transmitir el conocimiento y enseñar la técnica. Pero es que la perspectiva que a ti te ha dado la vida de, digamos, la propia trastienda de la cotidianidad que observamos el resto de los mortales, es fascinante. Bueno, sí, pero no, a ver, yo lo vivo como algo natural. Te cuento, yo termino ahora la charla contigo y me voy a la playa que están mi mujer y mis hijas ahí. Tengo que estar con ellos también, ¿no? Así que igual que todos. Así que Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, imagínate cualquier artefacto que tengamos en una motocicleta, el que sí, sea amante de las motocicletas, cuando abre el motor y se da cuenta de por qué anda esa motocicleta y cómo es el proceso y tal, toma una dimensión
enorme. En este caso, tú a través de las terapias de vidas pasadas has entendido un montón de aspectos de la propia vida que el que camina por la calle sin haberse sometido a ninguna terapia o sin ser consciente de las tripas en las que se gesta la vida, pues digamos que esta persona que camina, si me permites la expresión, no se está enterando de la mitad de las cosas o ni siquiera de un 10%. Ese privilegio que le da a uno como espectador ver lo que tú has sido capaz de ver, sentir, acompañar como tú has tenido que acompañar, tiene que ser realmente un privilegio. Sí, yo lo vivo así. Realmente yo siento que soy un privilegiado y de alguna manera bendecido por los dioses, ¿no? De poder hacer esto, y es lo que agradezco cada día, ¿no? Yo, en mis oraciones a la mañana siempre pido un día más para cumplir con mi propósito en esta vida, ¿no? Pero lo puede hacer cualquier persona. Y te voy a contar una anécdota breve de un hombre que me vino a consultar hace muchos años. Yo la cuento seguido esta anécdota. Este hombre era un oficinista, no tenía la menor idea del mundo espiritual. Vino a trabajar un problema determinado que ya no me acuerdo cuál era. Tomó 2 sesiones. Y en la primera sesión vivió una muerte en vida pasada. Cuando vino al tiempo, vino la segunda sesión, ¿sabes qué me dice este hombre? Descubrí que hay una vida mucho más valiosa y trascendental más allá de lo que vivimos cada día. Eso le cambió la vida. Hablábamos al principio, vivir la experiencia, sentirlo en tu cuerpo, sentir lo que es tuyo, y a este hombre, esta sola vivencia de experimentar la muerte en una vida pasada le hizo entender un montón. Su vida cotidiana, a pesar de que también fuera a la playa, que fuera todos los días a trabajar, que tuviera, bueno, pues le ocurrieran las cosas que nos pasan a todos, se mira completamente desde otro punto de vista. Quizá la serenidad llega a tu vida, la distancia con la que se observan, incluso el no juicio del que hablamos, que es tan interesante que implantemos, ¿no? El no juzgar las vidas de los demás. Eso también lo da la terapia de vidas pasadas. Sí, absolutamente, es así, porque cuando empiezas a entender que lo que te está pasando a ti ahora, que pasó antes y te puede pasar a otro, cuando entiendes, como dije en un momento de esta charla, que finalmente todos somos hermanos, ¿no? Y que cada persona con la que me cruzo en la calle, a quien no conozco, tiene su vida, tiene su drama, tiene su dolor, tiene sus miedos, todos somos iguales. En el dolor, todos somos iguales. ¿Te imaginas un mundo sin dolor? Y yo quisiera eso, ¿no? Yo creo que todavía nos falta mucho, nos faltan muchas vidas todavía. ¿Trabajas para eso, para aliviar el dolor de las personas? Y básicamente es el trabajo. Pienso, yo estoy convencido de que el trabajo como terapeuta es un trabajo hormiga, ¿no? Porque es nuestro granito de arena hacia un mundo mejor. Cada persona que se sana, cada persona que sabe, que vive, que la persona a la que persigue hoy, mañana puede pertenecer a ese mismo grupo, empieza a entender las cosas de la misma manera, ¿no? De otra manera, perdón. ¿No? Entonces, de alguna manera estamos sanando el mundo. Cuando sanas el dolor, cuando sanas el egoísmo, cuando sanas la culpa, cuando sanas el miedo, aunque solo sea de uno en uno, estás contribuyendo con tu granito a hacer un mundo mejor. El dolor, no sanar el dolor puede complicar las cosas. Si decimos que muchas veces de vidas pasadas podemos traer un dolor y ese dolor que no sabemos gestionarlo, que traemos, no sabemos gestionarlo y se puede hacer más grande, incluso el hecho de no saber gestionarlo, complicar incluso aún más las cosas, estamos complicando también para futuras vidas. Así es.
porque el dolor no te permite crecer. Puedes aprender del dolor, finalmente el dolor te va a enseñar algo, ¿no? Pero mientras estás sumido en el dolor no te permite crecer, no te permite ser feliz, te lleva a la frustración, te lleva tal vez al odio, a la ira. Una persona feliz no tiene deseo de lastimar a nadie. Un sentimiento que venga de vidas pasadas, por ejemplo, de venganza, solo puede empeorar las cosas. Sí, porque la venganza, ¿a dónde te lleva? Te lleva a engendrar más dolor hacia tus semejantes y hacia ti mismo. Y malgastas una vida. Cuando hacemos un daño a otra persona, en vez de dar amor, causamos un daño, ¿estamos vinculándonos de alguna manera a esa persona en lo sucesivo? Y básicamente es la historia, porque quedas ligada a esa alma, no a esa persona en particular, sino que quedas ligada a esa alma. Y de hecho es lo que sucede, ¿no? Lo que vemos a diario en las sesiones de terapia, cuando hay vínculos conflictivos entre una persona, padres, hijos, entre pareja o entre otras personas, que obviamente, ¿cierto? El victimario de una vida pasada hoy se convierte en una víctima. Es que el universo o la energía cósmica, como quieras llamarlo, nos pone trampas, ¿cierto? Tiene sus trucos. ¿De qué manera ocurre esto? Es que muchas veces el victimario y la víctima de una vida pasada hoy son madre e hijo. El universo te obliga, ¿no es cierto?, de alguna manera a sanar ese hecho, ¿no? El hecho de que hayas matado a una persona en otra vida no te obliga a que en esta vida te maten, porque la ley del universo no funciona así, ¿no? Probablemente cuando existen este tipo de cosas, ya son varias vidas en las que uno se ha matado a otro. Lo que busca el universo, bueno, el universo se rige por la ley del amor. ¿Qué es lo que hace? Vamos a juntar a estas dos almas de tal manera que no puedan separarse, ¿no es cierto?, para obligarlas a entenderse. Y de alguna manera, en algún momento, se puede desandar este camino porque venimos para eso, ¿no? Los enemigos, ¿no es cierto?, nos juntamos inevitablemente porque el universo tiende hacia el amor, ¿no? Hacia el perdón, más que perdón, a la reconciliación. Sería bueno que todos y cada uno de los seres humanos del planeta conociéramos cuáles son las leyes en las que se rige el universo. Sería bueno eso, seguramente, pero bueno, todavía estamos lejos, ¿no es cierto?, a nivel masivo de llegar a esto. Por eso es muy importante este trabajo, por ejemplo, que tú estás haciendo, porque a través de tu trabajo yo puedo compartir el mío, hablamos de estas ideas llegan, estos conceptos llegan a más personas, y es como te decía antes, el trabajo rica. No importa lo que sea, cada vez que se sana una persona, se sana también un entorno a su alrededor, y eso tiene un efecto multiplicador. Pues José Luis, no te robo más tiempo, también es importante la playa, también es importante la familia. Te agradezco mucho que me hayas concedido este ratito de conversación, porque entre los dos lanzamos nuevas semillas para que cada día más gente tome conciencia de que la muerte no es como nos la contaron, y que acercarse a la muerte con el corazón en paz y habiendo saldado todas nuestras asignaturas pendientes es también importante en este caminar hasta el final de esta encarnación. Bueno, muchas gracias, Rafa, también por esta oportunidad. Siempre disfruto mucho con las charlas que mantenemos, tanto como los anteriores videos, y gracias también por permitirme difundir el mensaje, porque de alguna manera me estás ayudando a cumplir con mi propósito en esta vida. Ojalá tu mensaje llegue muy, 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 muy lejos. Un abrazo muy fuerte, José Luis, y gracias por tu tiempo.
Un abrazo, hasta pronto.